Muy buenas tardes amigos que sintonizan la nueva Voz Radio, les saluda otra vez con mucho gusto Mauricio Gamero y en este espacio de la nueva Voz Radio dedicado a hablar, a compartir temas, a abordar ciertos tópicos interesantes que tienen que ver con la salud mental. Y pues sí, este espacio pues estoy acompañado aquí de mi amigo el psicólogo Cristian Cepeda. Cristian, bienvenido a este tu espacio. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias por esperarnos, por venir, por asistir y apoyarlos en compartir todo esto que es padrísimo. Y muchas gracias a todo tu auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, Mauri, sí, vamos a iniciar con un bonito tema. Bonito tema que resulta interesante y que tiene que ver con esta serie de programas que hemos estado dedicado, enfocando temáticas que tiene que ver con las relaciones de pareja. En esta ocasión tenemos un tema que lleva por nombre la ruptura emocional como inicio de la dependencia. La vez pasada estuvimos hablando ya de las cuestiones meramente de personalidad, estuvimos abordando lo que es el trastorno narcisista o esta personalidad narcisista, estuvimos haciendo énfasis en esta temática, pero ahora con esto de la ruptura emocional como inicio de la dependencia, creo que tiene cierto vínculo, porque al final del día resulta que una relación cuando no tiene buen cauce, por así decirlo, termina en esto, en esa separación, y de ahí surgen ciertas situaciones que ya nos vas a plasmar a lo largo de estos 4 bloques que tenemos para platicar en esta temática. Así es, mi estimado Mauri, así es, querido auditorio. Bueno, la vez pasada comentamos sobre la personalidad narcisista y cómo incide la personalidad narcisista en cuanto a la estabilidad emocional. No nada más en la pareja, sino en la familia, ¿no? Sí. Sí, hoy nos vamos a enfocar en estos dos mismos temas, nuevamente, pero relacionado mucho con la parte de la ruptura emocional como inicio de la dependencia. No nada más nos referimos a las dependencias de las personas o de objetos, sino también de otro tipo de sustancias. Cuando hablamos de la personalidad narcisista, ya sea en la familia o en el noviazgo, hablamos de que el narcisista se alimenta mucho de la energía de la víctima, en este caso, de la persona que tiene más rasgos neuróticos, mencionábamos igual la vez pasada, en donde el narcisista necesita ver a la otra persona socavada, cabizbaja, devaluada, maltratada, violentada, porque si no tiene eso, hay dos cosas interesantes que llenan al narcisista. Por un lado vamos a hablarlo así como el narcisismo positivo, por llamarlo así, y el narcisismo negativo. El narcisismo positivo es cuando supongamos que una persona le aplauden, lo gratifican por sus habilidades de desempeño laboral, ¿no? Que normalmente el narcisista son habilidades más para obtener ganancias secundarias en cuanto a situaciones económicas, sociales, afectivas, familiares, etc. Buscar el ganar ante todo, ¿no? Pues ganar en cierta forma, ¿sí? Ganar, pero él siempre por encima de todos aquellos. Ojalá fuese equiparable, ¿no? Equitativo para el narcisista, pero el narcisista siempre va a buscar estar por encima de los demás. En el caso del narcisismo negativo, que esa es la parte más interesante en este ejercicio, el narcisista siempre lo que más le va a llenar, lo que va a inflar su ego, es ver que las demás personas, las que están más cercanas a él, llámese hijos, noviazgo, esposa, aquel trabajador que esté con él, secretaria, etc., se sienta devaluada. Es lo que va a llenar su ego. Al final del día se alimenta de esta situación, ¿no? De una persona que ya llega a un límite, que llega ya a esta devaluación, por así decirlo. Obviamente no sucede de la noche a la mañana, es un proceso paulatino, gradual. Entonces, cuando llegan a este punto de la devaluación total, el narcisista, podríamos decir que cumplió su objetivo de cierto modo. Sí, el narcisista va a llevar un proceso. Al principio va a ser una persona maravillosa, carismática, y para poder adentrarse a este tipo de personas, en donde él ya, como lo mencionamos la vez pasada, ya escaneó, ¿no? Cuáles son sus necesidades, sobre todo afectivas, y recordemos que el narcisista siempre va a buscar a aquellas personas que tienen algo que a él le interesa. Volvemos a la parte de económica, social, afectiva, poder económico, político, ¿sí? Y por el otro lado, su pareja, sus hijos, al principio, reitero, en este caso más de la pareja, pues va a buscar la manera de integrarse con ella, va a ser lo más especial, carismático, cariñoso, el hombre ideal, el hombre como nunca había encontrado esta mujer, o este hombre, ¿no? En el caso de las mujeres narcisistas. En ese proceso de devaluación del narcisista hacia las personas, hacia su víctima, al tratar de devaluar a la persona,
la otra persona va a encontrarse con situaciones sumamente conflictivas y emocionales. Sobre todo, Mauri, sobre todo con el proceso del manejo de estrés. Que ya es digamos, un proceso final, es decir, ya se rompe la relación y pues aquí empiezan a aparecer ciertas conductas que se podrían calificar de adictivas de cierto modo. ¿Cuáles serían estas? Sí, en el proceso de estrés me gustaría detener un poquito, mi estimado Mauri, para explicarle a nuestro auditorio la importancia del manejo del estrés. ¿Por qué las personas se vuelven adictas a ciertas cuestiones en la ruptura? Hagamos de cuenta, como ejemplo, que el estrés, sí, vamos a tener dos tipos de estrés. Un estrés real, objetivo, viable, saludable, porque la ansiedad, hay un proceso bioquímico que se llama cortisol, en donde te empuja, ¿no? Te invita a que crezcas, te desarrolles, hagas bien tu trabajo, mi estimado Mauri. Esa es la parte positiva. Esa es la parte positiva, pero esa parte positiva es en un 10% de nuestra vida. El problema es el otro porcentaje más o menos que oscila alrededor del 90%. Y este es el que nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? Porque si hagamos de cuenta que tú al salir de tu trabajo te encuentras con un león hambriento, o sea, te encuentras con un león hambriento, tu cerebro va a enviar la información a través de procesos neurológicos, bioquímicos, para contrastar esta situación. ¿Sí? Situación que pues es importante tener en cuenta, ¿no? Es correcto. Entonces, va a mandar procesos bioquímicos como el cortisol, adrenalina, serotonina, entre otros procesos, para que tú puedas resistir cuando es real. El problema es cuando no es real, en donde estás pensando, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si me encuentro con un león? ¿Y si me encuentro con un ladrón? Tu cerebro no puede diferenciar esas cosas. Mientras tú lo imagines y lo vivas en tu imaginación, tu cerebro está enviando cortisol, está enviando neurotransmisores para contrarrestar esta situación. Y eso es constante, ¿no? Y no eso es que constante. se dé en un primer lapso, digamos, normal. Eso ya es cuando resulta, pues, vamos, llamativo o grave, cuando pues está de forma constante y presente, vamos, en todas las situaciones. Así es. Incluso situaciones que podrían ser más típicas, más normales, y las colocamos desde en ese escenario, por decir, con esta cuestión del león. Algo tan sencillo lo podríamos colocar en una situación así. Es correcto. Y es una persona que presenta estrés, entonces, pero haciendo énfasis en este punto, cuando el estrés se vuelve parte de nuestra vida, obviamente pues refleja pues, ciertas conductas, ciertas condiciones. ¿Cuáles serían estas? Sí, esas condiciones, por ejemplo, es la búsqueda de ciertos aspectos emocionales. En esa búsqueda de aspectos emocionales, en la ruptura, sobre todo cuando se da con este personaje narcisista, la ausencia de esos aspectos emocionales, el narcisista tiende a generar esa parte de estrés, pero al mismo tiempo trata de compensar lo que él considera que tú necesitas porque lo necesitas, que es la parte afectiva. Pero hay más situaciones de mucho estrés, ¿sí? Y al haberse esta ruptura, genera aún más estrés por la necesidad ilusoria, ilusoria, fantástica, ¿sí? Que la vez pasada hablamos como un error cognitivo, porque la persona enamorada piensa, es que si él es como yo, siente como yo, piensa como yo, él me va a buscar, él va a tratar de recuperar esta situación, pero no es así. No es así, situación que pues ahí resulta curiosa, pero ya nos vas a contar más adelante cómo se desencadena, qué situaciones surgen después de esto. Mientras, pues amigos, vamos a seguir aquí con la plática con nuestro amigo Cristian Cepeda. Les decía, él es psicólogo, especialista en estas temáticas. Amigos, continuamos con ustedes a esta hora de la tarde en estas temáticas que pues aquí en la Nueva Voz Radio, preocupados de ustedes y sobre todo ocupados, pues nos dedicamos a desmenuzar, a entender aquí en compañía de nuestro amigo el psicólogo Cristian Cepeda, retomando pues esta idea que nos decías, pues ciertas pues conductas que existen cuando pues viene una ruptura amorosa, que pues decíamos en el bloque pasado que era una cuestión límite, es decir, cuando ya se llegó a este punto de quiebre, ya no hay vuelta atrás en una de las personalidades o de las personas que pues compromete, digamos, la relación de pareja, pues juega pues un papel interesante. La pregunta sería si de verdad para las dos personas lo tomarían de la misma manera cuando, digamos, están en igualdad de condiciones, y qué pasaría cuando pues en uno de los casos pues una persona es con rasgos narcisistas y la más afectada sería pues en este caso la víctima, por así decirlo. Y pues cuáles vendrían siendo estas conductas. Platícanos un poquito más para vislumbrar y entender pues este punto de la ruptura con vistas a una pues dependencia. ¿Vendría siendo una dependencia emocional también? Sí, de hecho se genera mucho la dependencia emocional, mi estimado Mauri. O sea, no nada más esta relación de conflictos o de ruptura o de dependencia se da en el proceso del narcisista con su víctima.
También se da en otro tipo de estructuras de personalidad como la neurótica, entre otras. Pero es mucho más clara y evidente cuando la persona que ha sido abusada, que ha sido víctima, tiende a caer en este tipo de dependencias. Mencionábamos hace un momento que la ansiedad es gran precursor de esa situación originada y causada por el narcisista, porque en ese proceso de ansiedad hay una cantidad muy elevada en la imaginación de la víctima, en donde es irracional. Recordemos, el cerebro no reconoce, simplemente está segregando y segregando aquellos procesos bioquímicos para generar ansiedad. Que hasta cierto punto son naturales, ¿no? Que hasta cierto forma son naturales. El problema viene cuando estos ya decíamos que están marcados y son constantes, ¿no? Es correcto. De uno real a uno fantástico, ¿sí? En el caso de la persona que está más expuesta, tiene que ver con un proceso fantástico, y esto se exacerba más cuando el narcisista o la persona que ocasionó alguna situación emocional en la parte neurótica, entonces tiende a activar esa necesidad en la cual suma ciertas condiciones y desencadena factores de riesgo para algún tipo de dependencia, ya sea personas, cosas, etc. Entonces, para eso vamos a hablar de algunas características de lo que se pasa, por ejemplo, en la abstinencia emocional, que son 5, que tiene que ver con los nervios. Cuando una persona está nerviosa, que tiene que ver con los procesos de ansiedad, el estrés, y cuando ya está muy elevada. Hablamos que en el estrés, por ejemplo, vamos a encontrar conductas psicosomáticas. ¿Qué son las conductas psicosomáticas o respuestas psicosomáticas? Cuando una persona, por el excedente de cortisol en su cuerpo, ya tiene malestares. Hay personas que quedan paralíticas, hay personas que se les paraliza la mitad de su cara. Ya se manifiestan en ciertas cuestiones de la salud, de las condiciones de la salud de las personas. Es correcto. Pero nacieron en las emociones entonces. Sí, nacen de esa situación, se activan de esa situación con el narcisista. Por supuesto que esto va de la mano también, de dos variantes, ¿no? Una, por el maltrato familiar, que normalmente una persona que fue maltratada emocionalmente es proclive, se orienta más a exponerse a las manos del narcisista. Aquellas personas que son víctimas del narcisismo, pero que están más equilibradas emocionalmente, tienden a salir mucho más rápido de esta situación. Pero aquellas personas que tienen antecedentes históricos de ser víctimas de sus papás, del trabajo, de otro tipo de relaciones, y estas son muy exacerbadas, son presa fácil para el narcisista. Entonces, cuando aumenta el cortisol, reitero, y somatiza a la persona, pues puede tener problemas de ansiedad ya muy elevados, donde puede haber parálisis, gastritis, colitis, enfermedades más graves, y de ello va acompañada también de la depresión. ¿Por qué va acompañado de la depresión? Porque cuando se eleva el estrés, el cortisol necesita de mucha energía. Cuando se eleva el estrés y se agota esa energía, es cuando entra el proceso de depresión. Y esa persona necesita de alguna otra manera sobrecompensar esa energía perdida para no caer en la depresión, porque también caer en la depresión, así como la ansiedad y la depresión, son dos mundos muy, muy complicados, Mauri. Son muy dolorosos, ¿sí? Entonces, las personas pues, van a estar con este tipo de malestar, ya mencionábamos 3, trastornos de ansiedad, que lo vamos a ver a través del sueño. Este tipo de personas, por estar piense y piense, ¿dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Se habrá ido con otra persona? ¿Estará haciendo otras cosas con otra persona? El estar piense y piense, el testelleo cerebral. Ok, pero ahora estos procesos que tú comentas, estas conductas, ¿se dan de forma lineal? Es decir, ¿suceden primero los nervios, el estrés, o están presentes una tras otra, atacan al mismo tiempo? Vamos, ¿cómo son? No hay un orden en esta parte, mi estimado Mauri. Puede la persona ir presentando sobre todo lo más esencial, que es la ansiedad, el estrés, y va acompañado a su vez de la depresión. ¿Predominaría más una? Es decir, la persona que en esta cuestión, cuando se presenta la ruptura, ¿estaría más presente la depresión, por ejemplo? Normalmente están acompañadas juntas, pero es más la ansiedad, el estrés. Hay personas que se estresan y no precisamente se deprimen, ¿sí? Pero en su mayoría sí, por ese desgaste de energía. La cuestión aquí es que es muy buena tu pregunta, porque cuando una persona se estresa muchas veces no cae en la depresión porque tiene otro tipo de actividades, tiene una vida quizá a través de la actividad laboral, relaciones interpersonales, amigos, familia, tiene ese tipo de apoyo y le ayuda para no caer tanto en la depresión. Si no las tendría, en todo caso presentaría cierta dependencia, es decir, la relación resultó tan, pues digamos, cercana que pues se limitó en otros círculos, entonces cuando ya no existe,
¿qué pasa entonces en la persona? ¿Se originaría como tal la dependencia? Es correcto. Se va activando la necesidad de compensar esa necesidad afectiva o activada, ¿sí? Por el narcisista, por llamarlo así, y esta persona está en esa búsqueda de necesidad afectiva. ¿Cómo sobrecompenso esa parte? Porque siente un vacío en su interior. Al haber esa necesidad de sobrecompensar está más orientada a caer en algún tipo de adicción. Y entonces, pues vamos a mencionar algunas características que se asocian precisamente con los consejos, con algunos consejos que podríamos dar, y se asocia en muchos casos con lo que es la dependencia. Vamos por el primero, mi estimado Mauri. Bien, vamos. El primero, la característica la cuestión es que no debes de aislarte. Es decir, la mayoría de personas cuando caen en esta situación de dependencia muchas veces se aíslan y se encierran en su cuarto, y es cuando más se eleva el estrés y la depresión. Entonces el primer punto, el aislamiento no vendría con un papel aquí. No es muy bueno para los padres de familia, amigos, personas que tienen algún familiar, amigo que en estas condiciones, pues no, la idea es no dejarlo aislado, la idea es acompañarlo, porque esta persona cuando está aislada es cuando más piensa y cuando más sufre esa situación, esa necesidad, y sobre todo algo muy interesante, Mauri. Estas personas cuando sufren ese tipo de ruptura emocional, normalmente quieren estar solas, no quieren estar con nadie, y se aíslan y están piense y sumergiéndose en la música, que también es gran activador de procesos emocionales. Ah, caray, bueno, ahí nos vamos a detener un poquito, la música como activador de procesos emocionales. Cristian, ya nos vas a estar comentando más al ratito a ver pues esta situación curiosa que dices de la música, y también sobre otras cuestiones que qué suceden o qué hacer, digamos, en un plan B cuando ya se presentan estas características que ya nos comentabas en un inicio, cuando pues sobreviene una ruptura pues amorosa, emocional, y que pues está con pues miras de cierta dependencia. Ahí ya nos darás un poquito de luz en eso de pues lo contrario, ¿no? Que sería la independencia y tener las herramientas necesarias para poder salir de esa relación. Ruptura emocional como inicio de la dependencia, ¿sí? Enfocada pues a estas cuestiones de pareja que suceden comúnmente y se dan pues en escenarios de la vida. Y pues en esta ocasión pues aquí nuestro amigo Cristian nos está orientando sobre todo esto, y para hacer más práctico o más pues vivencial esta situación, tenemos pues ahí preguntas del auditorio, preguntas que nos plantean, que tienen que ver pues con situaciones que pues ellos viven, y sobre todo que pues se sienten ahí pues con ciertas dudas, y pues la manifiestan. En esta ocasión pues no vamos a compartir el nombre para pues ahí pues tratar de cuidar pues, específicamente pues la cuestión de pues la seguridad, y obviamente pues desde tu lugar como psicólogo pues ahí tiene que haber cierto profesionalismo. Entonces vamos a hacerlo de forma general. Y bueno, nos preguntan que si estando con otra persona o enamorarse de otra persona puede ayudarse o se puede ayudar a recuperar pues emocionalmente, es decir, establecemos un vínculo con otra persona, cuando terminamos una relación, ¿esto qué tan benéfico es? ¿Resulta pues positivo para recuperarse de la relación pasada? Mira, mi estimado Mauri, yo creo que es algo que hemos escuchado muy coloquialmente en la sociedad, en donde frases como un clavo saca otro clavo, de hecho en la práctica esto funciona. Esa parte de enamorarse o buscarse otra persona para sustituir a esta persona no funciona así. De hecho, una persona cuando tiene muy poco tiempo de haber estado con una persona y casi de manera inmediata, no dura ni siquiera 2 meses, y ya están con otra persona tratando de sustituir esta parte, lo único que van a hacer es complicar las cosas. ¿Por qué se complican las cosas? Porque al final de cuentas, al no haber trabajado de manera afectiva, bioquímica, este proceso de separación, esta ruptura, para que la persona pueda estar, por llamarlo así, en paz, lo único que hace es traspolar una situación a otro lugar. Es decir, solo se cambia de lugar. Por llamarlo así, porque la persona tiene que darse cuenta y preguntarse, ¿no? ¿Por qué fui que me relacioné con esta persona? ¿Qué cosas tengo yo que hicieron que yo llegara hasta aquí? Mientras no medite ese tipo de situaciones no va a aprender. La idea es que la persona tenga crecimiento personal, y eso tiene que ver con el cuarto punto que estábamos mencionando, en donde cuida tu autoestima. Entonces, el cuidar tu autoestima es la idea de esto es que tengas una vida, que tengas alternativas. El tener crecimiento personal te va a ayudar como no tienes idea, en el sentido de que, cuando hablamos de que tener una vida, es decir, que tengas proyectos, que tengas alternativas que sí puedes trabajar y que tú puedes controlar. En ese sentido, por ejemplo, Mauri, ¿qué pasa cuando un alcohólico que ya pasó ya tiene bastante tiempo y tiene algún par de años y está en el alcoholismo?
la mayoría de las personas, usualmente, ¿cómo dejan de beber? Normalmente lo vemos a través de la sociedad, en donde esta persona que está canalizando esa parte afectiva en el alcohol, porque hay quienes dicen, no, yo me voy a morir en el alcohol, porque el alcohol es riquísimo, las drogas son riquísimas, sé que me va a cargar, sé que me voy a morir, pero siguen ahí. Y entonces, ¿qué pasa cuando conocen a un hombre? O en este caso, este hombre conoce a una mujer, ¿sí? Y muchas veces, sí, esa persona pasa a ser sustituto. En ese caso, cuando ya pasó cierto tiempo en el alcoholismo, no hablo de menos de 2 meses, cuando ya pasó cierto tiempo, y esta persona ya pasó un cierto proceso, pero dentro del alcoholismo, y llega a conocer a una persona, y se llegan, entre comillas, a enamorarse, esta persona, al sentir esa parte de mariposas en el cuerpo, esa parte de esa sensación, esa ricura, entonces sustituye esa necesidad afectiva, o ahora nuevamente con esta persona. Y es cuando vamos a ver este tipo de personas que van a jurar a la villa, que van a hacer ciertas promesas, de no tomar, de no ingerir drogas, alcohol, por no perder a esa persona. Y dejan de beber, Pauli, y dejan de alcoholizarse. Pero ¿qué pasa si con el paso del tiempo esta persona se va o se aleja? O sucede algo, pero ya no puede estar con esta persona. Regresa Nuevamente al alcoholismo. ¿Por qué? Porque está sustituyendo una parte de displacer para tener placer. Normalmente las personas siempre van a estar buscando más con la estructura neurótica. Cuando hablamos de estructura neurótica, hablamos de las personas que buscan en cierta forma el sufrimiento. Son demasiado emocionales. Recordemos que el narcisista no es así. Pero encuentran entonces en el displacer un motivo para pues afianzar ciertas emociones. Sí, para afianzar ciertas emociones, porque muchas veces el displacer les produce placer. ¿Sí? O sea, del sufrimiento lo transforman en algo que disfrutan hasta cierto punto. En cierta forma disfrutan. Por ejemplo, la música, ¿no? Hay música dolorosa que dicen, ay, qué rico, y lo disfrutan, y es cuando se exacerba más incluso el alcoholismo. Bueno, la música vendría siendo un ejemplo práctico, pero creo que el menos dañiño, por así decirlo, ¿no? El menos grave. Así, ¿no? El menos grave, ¿no? El alcohol. Y es cuando, pongo de ejemplo la música, porque la mayoría de las personas pone esa canción que me llega hasta el corazón. Y el auditorio sabrá de qué estoy hablando, ¿no? Sí. Y en ese camino también nos plantean pues otra cuestión, hay una duda que nos hacen llegar aquí a la cabina de la Nueva Radio y tiene que ver pues con esa pregunta que si regresara con su amor, es decir, el causante pues de esa dependencia, de esa situación que se dio, ¿pueden mejorar emocionalmente? Es decir, ¿habrá un segundo chance? Hay 2 escenarios muy importantes aquí, mi estimado Mauri. Normalmente cuando una persona está solicitando que regrese y que ahora va a cambiar, que va a ser diferente, lo más recomendable es que sea bajo el acompañamiento de un terapeuta. Dar terapia de pareja, eso es muy saludable, es muy enriquecedor. Ello alimenta la relación, si fuese así. Pero cuando este tipo de situaciones no se da, o cuando la pareja dice, no, yo quiero regresar contigo, pero yo no estoy loco, yo no necesito de nadie, esta es cuestión tuya y mía y nada más, no necesitamos involucrar a nadie más. Entonces se vuelve a encender un foco rojo. ¿Por qué? Porque si la persona regresa con alguien que verdaderamente no tiene una intención de cambio real, tangible, normalmente va a llegar a algo igual o peor. Y se va a volver a repetir la situación y va a estar en un bucle nuevamente de inestabilidad emocional. Y que aplica pues esta frase, ¿no? De que por qué siempre me relaciono con personas así, ¿no? Así que es. Tienen ciertas conductas similares una y otra vez. Es correcto, y normalmente si uno hace alusión a la historia propia, estimado auditorio, si cada uno de ustedes hace un análisis de su vida, va a darse cuenta que normalmente se relaciona de las personas complicadas dependiendo de la historia propia de sus padres. Es decir, si tenemos a un joven que sufrió un maltrato, que su padre andaba con mujeres, se alejó, se fue, normalmente vamos a buscar inconscientemente personas para que nos hagan repetir lo mismo. Y eso, a través de las adicciones, se exacerba. A través del alcoholismo, se exacerba. Oye, ¿qué pasa con esas personas que utilizan pues la dependencia, el alcohol o drogas como un chantaje? ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? Es otra cosa también muy interesante y sobre todo lo vemos en el narcisista. Esta parte del narcisista lo vemos como chantaje, donde si no regresas conmigo, me voy a alcoholizar, me voy a drogar, y a veces lo hacen, pero estando a la expectativa de que la otra le afecte. Si la otra persona no le afecta, hablo del narcisista, del narcisista que utiliza este tipo de chantaje, de manipulación, con la intención de que la otra regrese. Normalmente un narcisista lo va a hacer porque casi está al 100% de que va a funcionar. Sí, porque ya el narcisista escaneó a su víctima y dice, yo le digo que me voy a suicidar, yo le digo que me voy a drogar, que voy a estar, y sé que va a estar aquí a la vuelta de la esquina ya para ayudarme para salir adelante. Sí. Pero normalmente esto es un chantaje. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer con ese tipo de personas? Pues normalmente
es, y en todos los casos, estimado auditorio, contacto cero. La idea es para inhibir esa situación emocional por la persona causante del dolor, del sufrimiento, es contacto cero. No es fácil, normalmente se recomienda que sean acompañados de un experto, de un terapeuta, eso les va a ayudar como no tienen idea. Entonces, algo que se puede salvar, que son ustedes mismos, nosotros, ¿sí? A través de un adecuado seguimiento, esto en cuestión de semanas o un par de meses, créanme, esto van a salir adelante. Una persona que no resuelve esto, además de que le va a costar mucho trabajo, mi estimado Mauri, va a volver a caer porque no lo está entendiendo o no lo va a entender. ¿Por qué me relacioné o por qué me relaciono con personas con las mismas características? Pues tiene que ver con la historia de su vida. No Ojo es con casualidad. eso. Sí, ahí no está. es casualidad. Ojo con eso. Pues bueno, amigos, ahí está la conclusión pues de esta tarde, de esta charla que hoy tenemos con nuestro amigo Cristian Cepeda.